Gustaría, por ejemplo, hacer mucho hincapié en la innovación, en todo lo que tiene que ver con los procesos, Ujú. en la innovación, en lo jurídico. Dentro del Pacto Verde Europeo, ¿qué peso tiene el sector inmobiliario? Ajustarte para conseguir esos objetivos. Todo esto dentro del marco del Pacto Verde Europeo. Un poco de contexto de qué es la taxonomía europea, ¿no? Que es algo de lo que se habla muy habitualmente, y cuáles son los retos y oportunidades a día de hoy en el sector inmobiliario. Chilling Friday de Clip con Marta Pallares. Hoy tenemos con nosotros a Inés Leal, directora y socia fundadora de Grupo Tecmarred, editorial online líder en España especializada en energía, sostenibilidad y nuevas tecnologías en edificación y ciudad. Esperemos que os guste. Bueno, buenos días, Inés. Hoy tenemos con nosotros a Inés Leal, directora y socia fundadora de Grupo Tecmarred, que es una editorial líder en España especializada en sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías dentro de la edificación y las ciudades. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Marta? Encantada de estar con vosotros. Qué bien, Inés. Bueno, si antes, para que te conozca un poco el público, si nos puedes hacer una breve intro de dónde vienes, quién eres y por qué estás aquí hoy. Bueno, pues yo soy arquitecta de formación y bueno, llevo más de 35 años trabajando, pero desde hace aproximadamente como unos 23 años me estoy dedicando a todos los temas que tienen que ver con lo que has dicho, ¿no? Dentro del Grupo Tecmarred, porque la misión del Grupo Tecmarred es precisamente informar y generar conocimientos sobre los temas de sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías. Somos un grupo de comunicación digital y tenemos diferentes portales, algunos que son bastante referencia dentro del sector, como pueden ser Construible, Smart City o Casadomo, bueno, todos centrados en los temas que comentaba antes. Y dentro de esta experiencia que he vivido durante estos 23 años, he conocido gente que sabe mucho, hemos manejado muchísima información, pues bueno, me he convertido un poco en experta en estos temas. Y dentro de este marco de expertise, pues me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la estrategia europea en esta dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que son las directivas, los marcos normativos, que al final son los que hacen que sepamos lo que va a pasar. Y bueno, pues también estoy en algunos consejos asesores relacionados con estos temas, de empresas públicas y privadas, y bueno, eso es lo que soy. Qué bueno, Y me encanta la comunicación y a pesar de que soy arquitecto, pues creo que además es importante que personas que tienen un conocimiento técnico pues también entren en el campo de la comunicación, porque aquí hay mucho que contar y mucho que comunicar. Totalmente. Ahora le estamos dando bastante caña al tema de sostenibilidad, ¿no? Como en general en el sector, porque es un tema súper sonado, pero creo que hace falta mucha formación, ¿no? y entendimiento del tema, porque al final, bueno, pues es muy ambiguo sobre todo lo que se habla. A mí me hace especial ilusión tenerte hoy aquí, porque sí que es verdad que te he visto de ponente en varios foros. Además, eres socia fundadora de WAS, que es Women in Action Sustainability, y Wires, asociación a la que yo también pertenezco, y me hace mucha ilusión tenerte hoy y bueno, que nos sigas informando pues, de todo tu expertise. Por ello, quería empezar aprovechando para exprimirte todo lo que podamos en estos 20 minutos, para que nos expliques y nos des un poco de contexto de qué es la taxonomía europea, ¿no? Que es algo de lo que se habla muy habitualmente, y cuáles son los retos y oportunidades a día de hoy en el sector inmobiliario. Primero decir que dentro de este marco en el que estamos viviendo, ya dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 17, que es de alianzas, colaboración, hace hincapié en el papel de las empresas, ¿no? En conseguir todos estos objetivos. Y Europa, por supuesto, dentro del marco de regulación, pues también considera a las empresas muy importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, pues Europa ha ido regulando diferentes cuestiones, sobre todo para delimitar qué actividades o no son verdes dentro de este marco económico, ¿no? De la actividad privada principalmente. Una de esas regulaciones es precisamente la taxonomía europea, la taxonomía medioambiental europea, que se entró en vigor en el año 2022. Y lo que hace la taxonomía realmente es una forma de clasificación, de clarificación de aquellas actividades que se desarrollan por las empresas, por la economía, y que sirvan dentro del Pacto Verde Europeo pues, para poder cumplirlo, ¿no? Entonces,
qué pasa y cómo las empresas, digamos, ponen en marcha todas estas cuestiones de la taxonomía. Por un lado, lo que hace la taxonomía es decirte, quiero saber qué actividades potenciales dentro de lo que tú haces como empresa persiguen esos objetivos sostenibles o verdes, ¿no? Y esto es lo que llaman ellos las actividades elegibles. Vale. Dentro de esas actividades elegibles luego te dicen, bien, estas son las actividades que tienen potencial para que seas verde, pero ahora quiero que me digas qué criterios vas a seguir o se ajustan para que cumplas esta taxonomía, estos objetivos. Al final entiendo que es como buscar un lenguaje común, ¿no? Para todas las industrias, porque al final pues hay 1000 certificaciones, 1000 criterios, ¿no? Y al final uno no sabe cuál es seguir, ¿no? Precisamente, ¿no? Uno de los objetivos de la taxonomía es la búsqueda de la estandarización, pero para poder comparar un poco actividades, ¿no? Es lo que comentaba antes, esos criterios que tienen que seguir las empresas es lo que se llaman los criterios alineados, ¿no? Vale. Muchas veces se oye lo de elegibles, alineados, por un lado los elegibles, el potencial que tienes para ser verde, y los alineados, los criterios a los que tienes que ajustarte para conseguir esos objetivos. Todo esto dentro del marco del Pacto Verde Europeo, que también un poco para el que no sepa, que más o menos todos sabemos lo que es, pero el Pacto Verde Europeo son unas iniciativas de carácter político, estratégico, que se plantea Europa a finales del 19 y cuyo objetivo principal es conseguir la transición ecológica de nuestra economía, por supuesto también justa, que llegue a toda la sociedad, y con un objetivo muy claro que es la descarbonización de Europa en el 2050, o sea, conseguir que no emitamos CO2 en el año 2050. Dentro de la taxonomía, lo que se establecen son como 5 ejes, 5 objetivos, uno relacionado con el tema del cambio climático, tanto lo que se refiere a adaptación como a mitigación, otro enfocado al tema de la economía circular, otro enfocado a la protección de los recursos del agua, con el control de los recursos del agua, otro enfocado al control de la contaminación y un último objetivo que está relacionado con disculpa por si me olvida el último objetivo, pero bueno, son 5 objetivos en total. Entonces, en principio lo que han empezado en este primer año es a pedir a las empresas, ahora mismo las empresas que tienen que cumplir con la taxonomía son empresas que tienen más de cotizadas y que tienen más de 500 trabajadores, ya están obligadas. Eso te iba a preguntar, ¿se aplicaba a un segmento en concreto o son todas las empresas? Ahora mismo sí, pero progresivamente hasta el año 2028 se va a tener que ir aplicando a todas las empresas cotizadas, incluso pymes. Esto es una cosa que va a afectar, por supuesto, a todas las empresas. Y también, no solamente a aquellas cotizadas y pymes cuando llegue el momento, sino que hay que tener en cuenta que como esas empresas trabajan con otras empresas, también va a afectar a su cadena de proveedores. O sea, que esto es algo que va a permear a todo el sistema. Evidentemente, para el sector inmobiliario es fundamental esta taxonomía para todos los sectores, porque además esta taxonomía lo que vale es un poco para lo que comentabas antes, para analizar realmente qué actividades son sostenibles y verdes para que puedan ser objeto de financiación verde o de inversión verde, ¿no? Que es un poco lo que al final importa, porque estos proyectos o toda la economía tiene que estar basada en esta línea. Totalmente. ¿Qué va a pasar? Pues que probablemente aquellas empresas que no, porque es una oportunidad, porque yo creo que si ahora te empiezas a plantear todas estas cuestiones y empiezas a estandarizarlo, a clarificar, a ver cuáles son tus actividades, cuáles tienen potencial para entrar dentro de esta taxonomía, probablemente podrás conseguir mucha mayor financiación e inversión para tus proyectos. Incluso pues iba a ocurrir, y bueno, yo estoy segura de que va a ocurrir, que incluso en licitaciones públicas, en contratos públicos, se van a pedir unos objetivos mínimos de taxonomía, con lo cual, totalmente, por ejemplo, en el marco de la vivienda social o de proyectos que tengan que ver con lo público, pues evidentemente se va a exigir. Yo creo que es una oportunidad que va a, evidentemente, necesitar pues muchas cosas que no tenemos ahora, pues creación de nuevos departamentos enfocados precisamente a todo esto, porque al final es un trabajo de procesos, de indicadores. Y bueno, ¿cómo estamos ahora? Que es un poco lo que a la gente le puede importar.
Pues ahora mismo se están generando unos marcos de indicadores, Ujú. ¿vale? Evidentemente estamos en los inicios, hay pocos datos, son de mala calidad, todavía no se sabe exactamente qué indicador, cómo se va, pero bueno, yo creo que esto es algo progresivo, de hecho se está iniciando con este primer objetivo que decía de cambio climático. Ya hay muchas empresas que este año han tenido que presentar informes y bueno, en el año 2024 ya se va a hacer una revisión del reglamento de taxonomía un poco con los comentarios de todo el mundo, pues Ujú. para irlo adaptando, pero de cara al futuro pues tendremos precisamente esos informes muy claros con una serie de indicadores específicos a atención de los sectores, pues que le va a permitir sobre todo, porque esto está muy enfocado a las entidades financieras y a la inversión, Ujú. pues poder tener sobre la mesa proyectos, analizar riesgos, ver aquellos que sean más o menos verdes para pues, poder conseguir financiar o financiación más barata y por supuesto, pues no sé, lo estamos viendo en Boris Proxy Advisor, todo el mundo pues ya está analizando todos estos. Totalmente. Aunque el inversor está dispuesto a pagar más, ¿no? A día de hoy, bueno, por el hecho de que sea sostenible, ¿no? A mí esto me parecen unos objetivos súper ambiciosos y sobre todo me interesa mucho la parte de cómo medirlo, ¿no? Porque al final la taxonomía, que luego entraremos en esta parte, incentiva mucho la innovación, ¿no? Porque oye, al establecer unos criterios comunes, al final ya hay, ¿no? Incentiva la innovación y la investigación para poder crear herramientas que estudien estos datos. Yo dentro de las 1000 preguntas que tengo sobre esto, una de ellas que me interesa mucho y siempre lo pregunto cuando hablo con expertos de sostenibilidad es cómo se mide ya no solo la parte medioambiental, sino la parte social, ¿no? Porque también se incentiva mucho la S, ¿no? Y me parece algo como mucho más ambiguo. ¿Cómo se mide dentro de la taxonomía esta parte? Bueno, realmente todavía eso es una parte, coincido totalmente y has dado en el clavo, que no está madura en absoluto, ¿no? Se me parece muy difícil. Por supuesto, o sea, yo creo que el concepto de sostenibilidad que engloba esa parte, lo que se llama el ESG, o sea, la Ujú. parte de medio ambiente, toda la parte social y la parte de buen gobierno, que también es muy importante, de cómo se gestionan Totalmente. las empresas, pues en la parte medioambiental, a pesar de las dificultades y que evidentemente tenemos que trabajar mucho, creo que ya hay bastantes herramientas para medir, que creo que la estrategia está bastante diseñada, pues para medir todo lo que tenga que ver con cuestiones relacionadas con impacto ambiental, con reducción de emisiones, con eficiencia energética, incorporación de renovables, etcétera. Y la parte social, pues es muchísimo más difícil de determinar. Sí que se está empezando a generar indicadores, sobre todo porque al final en la parte social lo importante es cómo los proyectos, y en concreto en el sector inmobiliario, pueden de alguna manera afectar de forma positiva a todos los grupos de valor, a todos los stakeholders, a la gente que vive, a los ciudadanos y a los entornos donde se implanta, ¿no? Ujú. Y bueno, en este sentido yo creo que ya hay promotoras, en concreto en España, que están realizando bastantes innovaciones en lo que se refiere a desarrollo urbano, por ejemplo, con un carácter muchísimo más participativo, de diálogo. Y bueno, pues aquí veremos cuestiones pues que serán indicadores seguramente súper medibles, que todavía no están definidos y que evidentemente se tiene que trabajar. Pasa lo mismo con la parte de gobernanza de las empresas, donde se está haciendo muchísimo hincapié en todas estas cuestiones, donde la sostenibilidad se está elevando al primer nivel, digamos, a la parte Ujú. de lo que son los consejos de administración, con, bueno, pues que se están llevando desde las propias presidencias de los consejos o generando incluso consejeros específicos para el tema de la sostenibilidad, no solo medioambiental, pero sino también la parte social. Totalmente. Y bueno, O sea, que pues ahí será un objetivo. vamos a ver muchísimos cambios y yo creo que son apasionantes y es una oportunidad, porque además piensa que un proyecto urbano, todo lo que tiene que ver con el urbanismo, por supuesto la edificación, tiene un impacto muy potente en todo lo que es la calidad de vida de los ciudadanos y los entornos donde se les está. Totalmente. Yo aquí, Inés, me parece súper interesante y también volviendo otra vez a la parte ambiental, que voy saltando de una a otra, me parece súper interesante, pero muy difícil. Uno de los mayores retos, dime si coincides conmigo o no, la parte o sea, de la sostenibilidad, no solo de obra nueva, ¿no? Oye, ya construir los edificios de cero de una forma sostenible, pues evidentemente es un reto, pero bueno, es más fácil, sino la parte de los edificios ya existentes, ¿no? ¿Qué papel toma o cómo se afronta
renovación de edificios que ya están ocupados, bueno, pues tienen inquilinos o propietarios, ¿no? Y al final, pues depende de un desalojamiento en algunos de los casos si queremos ejercer esta rehabilitación. ¿Cómo ves este punto? Pues esto es algo que también Europa ha identificado totalmente, ¿no? Porque realmente, como tú comentas, el realizar un edificio que sea sostenible, un edificio que sea cero emisiones, puede ser más o menos costoso en cuanto a procesos económicamente, aunque luego yo creo que en el futuro todo esto se va a dimensionar muy bien, pero es posible. El tema está en cómo conseguimos renovar todo este parque edificado que tenemos existente Claro. que realmente está en malas condiciones. Y un poco para que os hagáis una idea del reto que tenemos por delante, es que en el 2050 todo el parque edificado existente también tiene que ser cero Eso emisiones, es. ¿no? Entonces, lo que está haciendo Europa es pues, generar una serie de obligaciones. Por ejemplo, por decir un año, en el 2033 todos los edificios que no sean públicos, o sea, tanto residenciales como no residenciales, tienen que tener al menos una D en la etiqueta energética. Esto parece poco, pero es muchísimo, porque ahora mismo Totalmente. estamos en la parte baja, ¿no? En las S y en las F. ¿Cómo se va a conseguir? Pues realmente los procesos son totalmente distintos, pero se está recibiendo muchísima financiación por parte de Europa. En concreto, España ha recibido del orden de 6.000 millones precisamente para esta renovación. El objetivo sería o debería ser intentar hacer intervenciones pues mucho de mayor tamaño, o sea, coger el concepto de barrio. De hecho, es una de las líneas de financiación, pero como tú comentas, aquí esa S es muy importante porque realmente el parque edificado que peor está es aquel en el que viven personas con menos recursos y además con otra serie de cuestiones sociales, pues como pueden ser temas de ocupación o de pocos recursos pues para un montón de cosas. Son de base y se dice edificios que apenas consumen nada, pero porque las personas que viven en ellos no ponen la calefacción. Totalmente. Entonces, evidentemente es un reto. Yo me consta que ya se están entregando muchísimos fondos y que ya hay muchísimos proyectos. De hecho, en muchas comunidades autónomas ya se han agotado para este tipo de proyectos. Bueno, Y perdonar por el apagón. no pasa nada, a ver si ahorramos. Eso, justo, mira, los efectos Eh, especiales del sí. podcast. Entonces, yo creo que es un reto muy difícil, pero también es verdad que como no tenemos esa dinámica de negocio de la rehabilitación, creo que este tipo de subvenciones o de apoyos financieros que estamos recibiendo desde Europa y desde lo público, pues van a conseguir generar un mercado y cada vez va a ser más fácil que esto ocurra. Si el gran reto son los barrios donde viven estas personas con muy pocos recursos, porque claro, eso entra en una parte más social, donde habrá que ver pues dónde se puede vivir, porque estos barrios realmente están en muy malas condiciones y que hacer grandes intervenciones. Pero bueno, yo, como el objetivo está claro, seguro que va a haber durante estos años muchísimos fondos y apoyos y ayudas y posibilidades y seguro que innovaciones sociales o de otro tipo que nos van a permitir pues, conseguir que el parque sea así. También decir que si no lo conseguimos, ya está ocurriendo en otros países. Por ejemplo, en Francia ya no puedes realizar un contrato de alquiler con un inquilino si tu vivienda no cumple una ¿De serie de verdad? parámetros Ostras. específicos, con lo Wow. cual esto ya también va a forzar un poco al mercado, sobre todo aquellos que tienen patrimonio en alquiler, para conseguir que los edificios cumplan una serie de objetivos y cada vez van a ser más exigentes. Totalmente, qué buena esta parte, porque claro, al final, o sea, entiendo, me parece muy difícil bueno, dentro de un edificio probablemente lo que esté en mano del inversor o de la empresa es las zonas comunes, ¿no? Pero esto es un consumo muy mínimo, ¿no? Dentro de un edificio, con lo cual, oye, pues me parece una buena iniciativa. No sabía qué iniciativas se podían tomar para incentivar a que estas reformas pasasen, pero bueno, me queda claro con la parte de Francia. Dentro del pacto verde europeo, ¿qué peso tiene el sector inmobiliario? Porque al final esto engloba, ¿no? Como decíamos antes, todas las industrias, pero entiendo que el sector inmobiliario pues, tiene que tener un peso muy grande dentro de esto para bueno, pues todas las iniciativas que se están tomando. Pues es que el peso de lo que es la ciudad, o sea, para que os hagáis una idea, esto es un dato sacado por ONU, Ujú. el 75% de las emisiones de CO2
que se producen en el mundo son generadas por las ciudades. Evidentemente por los edificios y también por la movilidad, me refiero, pero es muchísima la cantidad de emisiones. Entonces, cualquier actuación que se haga en la línea de actuar sobre las ciudades o los edificios, sobre todo lo que tiene que ver con el entorno urbano, evidentemente puede conseguir muchísimo impacto en ese objetivo de 2050, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, evidentemente, se va a actuar y se está actuando, y las líneas estratégicas son actuar en esos marcos, ¿no? Por supuesto, por un lado, eficiencia energética a tope es lo primero, intentar que lo que hagamos o lo que esté sea lo más eficiente posible. Integración de mucha energía renovable, estamos hablando de que ya en el año 2027 los edificios públicos van a tener que tener energía solar, 2030 todos los edificios. O sea que esto es una transición hasta el 2050. Hay una hoja de ruta para esto, Una ¿no? hoja de ruta para esto. Por supuesto, en lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la movilidad, porque vamos a un sistema en el que realmente el objetivo es eliminar combustibles fósiles. Imagínate la cantidad de edificios o de vehículos que están moviéndose en este momento, ¿no? Totalmente. Y hay fecha para que no haya combustibles fósiles en los edificios. El gas es un combustible fósil. Hay que pensar en ello. Entonces claro. vamos a un sistema electrificado con energías renovables, con mucha eficiencia energética, y el impacto que tiene el sector es tan potente que realmente yo creo que va a haber muchísima inversión, muchísimos fondos que se metan en lo que es todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, y con eso incluye todo lo que es entorno urbano, ciudad, movilidad y otras cuestiones. Vamos, yo siempre lo digo, ¿no? Yo apelo a la responsabilidad del sector, porque realmente somos importantes, muy importantes, ¿no? Por Totalmente. supuesto, toda la economía es importante, pero nuestro marco y el trabajo que nosotros hacemos es muy importante y tenemos que poner las cosas. Totalmente, muy importante y muy difícil. Yo ahora, después de hablar contigo, me has hecho ver el vaso medio lleno y crecer mi optimismo, pero me parece, vamos, un reto increíble. Gracias a Dios, creo que ya estamos todos mucho más concienciados y sabemos que no hay tutía, ¿no? Que esto va a pasar. A mí, Inés, que ya tengo a Marco otra vez haciéndome señas por ahí al fondo, por cerrar un poco esta conversación y no dejarlo fuera, porque bueno, al final es algo que tenemos que preguntar siempre. Me gustaría entrar un poco en tema de innovación y cómo aplica en la sostenibilidad. Pues como hemos dicho antes, ¿no? Al final la taxonomía, al establecer un lenguaje común entre industrias, países y legislaciones, permite al final, ¿no? el desarrollo de herramientas que nos permitan analizar datos, implementar o mejorar esa toma de decisiones. Pues vamos a ver, yo es que me atrevería a decir que es imposible conseguir la sostenibilidad sin innovación, o sea, porque estamos entrando en un campo nuevo, donde tenemos que cambiar muchas cosas. Y normalmente lo fácil, y bueno, evidentemente no lo quiero dejar fuera, pues todo lo que tenga que ver con la utilización de la tecnología y de otra serie de cuestiones es muy importante, no voy a entrar, el BIM, toda la digitalización, gemelos digitales, la inteligencia artificial. Hay otros expertos que pueden hablar más, pero aquí me gustaría, por ejemplo, hacer mucho hincapié en la innovación, en todo lo que tiene que ver con los procesos, en la innovación en lo jurídico, porque creo que estamos en un momento en el que tenemos que ser mucho más flexibles, ver, digamos, ese reto y ese objetivo y esa oportunidad que tenemos, pero muchas veces los marcos jurídicos nos impiden desarrollar precisamente la innovación necesaria, ¿no? Y aquí me gustaría también hablar de un concepto que creo que es interesante y mucha gente todavía no lo conoce, pero es lo que se llaman los sandbox regulatorios, que es dentro del marco de las ciudades generar espacios donde puedas probar todas las innovaciones. Me refiero, Qué bueno. a veces es imposible por cuestiones jurídicas de ordenanza en general hacer determinadas cosas en las ciudades, pero creo que se deben generar laboratorios urbanos donde puedas probar, pues, por ejemplo, el vehículo autónomo, o puedas probar determinadas innovaciones dentro del marco de los edificios que pueden venir desde lo público, incluso desde concursos en vivienda social. Se ha hecho en muchas ocasiones. Por ejemplo, el propio Sánchez de Vallecas era un laboratorio de innovación, y creo que hay que probar las cosas para poder después desarrollar esos marcos normativos que nos permitan poder hacer las cosas, ¿no? Porque, y toda la parte de gestión y de procesos, lo que decías tú, la posibilidad de gestionar, de medir, de tener datos, que al final los vamos a tener que aportar, y ahora mismo es algo
por mucho que la gente diga está en marcha y que se ha dado todos los edificios, probablemente tendrán una tecnología para aplicar esas mediciones, pero lo que no tenemos en general dentro del marco económico de las empresas son los procesos para poder analizar esos datos y medir realmente qué impacto estamos creando y qué mejoras podemos implementar, ¿no? Totalmente, porque aquí al final, yéndome todo el rato a los retos, porque me quedo alucinada hablando de todo este tema, es lo que decíamos antes, ¿no? Que al final, ¿cómo vas a tomar decisiones si no tienes unos datos que has analizado previamente, ¿no? Para tomar esas decisiones, que yo creo que es donde está el mayor reto y como bien dices, yo creo que solo se puede hacer a través de la tecnología, sobre todo para hacer este plan de sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y que no se quede ahí la evolución. Oye, Inés, yo creo que nos daría para 50 podcasts más, porque vamos, estoy aprendiendo muchísimo contigo. Vamos a tener que, bueno, cortar para dejarlo en este periodo de tiempo corto, pero bueno, darte las gracias por haber venido hoy aquí con nosotros, nos ha encantado conocerte y esperamos tenerte próximamente de nuevo para seguir tratando estos temas. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.